Muy buenos días a todos, hermanos. Antes de abrir nuestra reflexión en torno a este gran día y solemne día de la Pascua, permítanme que haga un inciso sobre algo que ha dejado de ser anecdótico para convertirse en recurrente, pero no deja de ser antagónico y sorprendente. Y es que somos cristianos de Viernes Santo. La cultura latina, podríamos llegar desde Italia, España, desde Chile a México, llenamos los templos los Viernes Santos, pero están vacíos el domingo de Pascua. ¿Y no les parece una incoherencia radical? ¿Qué sentido tendría el Viernes Santo si no fuera por el domingo de Pascua? No seguimos a un Cristo muerto. Pero claro, los latinos, con tanta religiosidad popular como tenemos, hemos rodeado de folclore precisamente esas fiestas del Viernes Santo, llenas de procesiones con la Virgen Dolorosa, con el Santo Sepulcro, con la Cruz de Cristo, en tantas y tantas denominaciones. Pero no hemos cargado de folclore la resurrección, y quizá esa es la carencia que ahora tenemos y que ahora contemplamos. Simplemente lo dejo ahí como un dato que debería ser anécdota, pero se ha convertido en algo usual, lamentablemente. Contemplamos un sepulcro vacío. Miren, hace unos años, si no recuerdo mal, 7 años, yo tuve la oportunidad y la experiencia enriquecedora de peregrinar a Tierra Santa. Me hice palmero, porque los que peregrinan a Tierra Santa no son peregrinos, son palmeros. Los que peregrinan a Roma son romeros, y los que peregrinan a Santiago de Compostela, esos sí son auténticos peregrinos. Son 3 denominaciones: la peregrinación, la romería y la palmería. El que va a Jerusalén, el que va a Roma y el que va a Santiago. Bien, yo tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa, como les digo, y cuando llegué a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, que era y es siempre el auténtico culmen de la peregrinación, yo creo que resonó en mi interior ese singular anuncio del Evangelio, ¿no?, que escuchamos en este día: no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Y de una manera muy gráfica se hacía patente esa diferencia entre esa peregrinación a Santiago o esa romería a Roma, donde uno encuentra un sepulcro lleno, ¿sí?, con los restos de los apóstoles. Jerusalén tiene esa particularidad. Uno va al encuentro del único sepulcro vacío del mundo. El de Jerusalén es el único, por tanto, en toda la historia de la humanidad, con esa característica exclusiva. En todos los demás reposan los cuerpos de los difuntos que esperan esa resurrección definitiva, final. Miren, la peregrinación a Tierra Santa ha sido designada como el 5.º Evangelio. Y ciertamente creo que aporta mucha luz para la comprensión de los 4 Evangelios que tenemos redactados. Especialmente, yo digo que en el momento actual, con mucha más gravedad, porque vivimos un tiempo en el que se tiende a deshistorizar los relatos del Nuevo Testamento. Y quiero que me entiendan bien esto. A lo mejor ustedes, hermanas carmelitas que viven ahí encerradas en la clausura, no son bastante conscientes de lo que sucede el día a día en el mundo y a través de los medios. Pero les pongo unos datos que son de algunos años atrás, pero que creo que se han ido normalizando a lo largo de estas últimas décadas. Yo trabajaba en Estados Unidos cuando se publicó el famoso libro de Dan Brown, El Código Da Vinci. ¿Han oído hablar de él? ¿Lo han leído?
hay que leer estas obras para poder criticarlas, ¿no? Y para poder juzgarlas. El libro hizo mucho daño, y la única razón de hacer daño es que puede ser una buena novela. El problema es cuando el novelista pretende venderlo como historia y no como novela, ¿no? Y una gran creatividad, Dan Brown, no lo voy a negar, con sus obras posteriores, que son bestseller igual. Pero el problema es cuando tú pretendes vender ese producto como algo histórico. Y es curioso cómo tanta gente, tantas miles y miles y miles de gentes tiran por tierra 2000 años de estudio científico histórico simplemente por una novela, porque se nos hace más atractivo. Pero claro, sin un criterio fuerte de juicio y crítica. Después, años posteriores, protagonizado por Tom Hanks, se llevó al cine El Código Da Vinci, y si ya había hecho daño el libro, imagínense el daño que hace una película, ¿no?, en la sociedad digital en la que vivimos. Por no mencionar National Geographic. National Geographic hace el mismo camino que María Magdalena, solo que ellos, después de siglos, hacen documentales en los que presumen de haber encontrado la tumba de Cristo, y estaba llena. Claro, es irónico por la capacidad de credibilidad que le damos a las cosas que vemos hoy en una pantalla. Es curioso, les voy a poner un ejemplo. El hecho de encontrar en Jerusalén, en Israel, una tumba donde esté puesto Yeshua, es como encontrar una tumba en México donde esté puesto Guadalupe. O sea, puede ser de miles y millones de personas. Imagínense, el nombre Yeshua, ¿no?, o Jacob, son los nombres más típicos de Israel. Bueno, pues para National Geographic se encontraron la tumba de Cristo. Ahí un poco les quería poner en ese contexto de una tendencia que tenemos hoy día en el mundo de deshistorizar la verdadera historia de Jesús. El Nuevo Testamento en general ha estado en boga en las últimas décadas, y frente a esta tendencia a reducir los evangelios a unas meras enseñanzas morales, espirituales, creo que la visita a Tierra Santa remarca fuertemente esa dimensión precisamente histórica del mensaje de Jesús. Aquí el Verbo se hizo carne, aquí en este sitio nació Jesús, aquí fue crucificado, aquí resucitó. Es decir, uno puede palpar, sentir, ¿no?, con todos sus sentidos externos, la misma experiencia que vivió y palpitó Jesucristo en aquellos momentos. Y es que lo mejor del Evangelio no es simplemente que sea bello, que sea bonito, que sea atractivo, sino que al mismo tiempo es auténtico, es verdadero. Insisto, esa peregrinación a Tierra Santa, que puede suponer o debería suponer un antes y un después en la vida del cristiano, es un buen antídoto frente a la deshistorización del mensaje cristiano. Ustedes, hermanas carmelitas, ya sé que no pueden salir del convento, pero precisamente por eso viven permanentemente en Tierra Santa, ¿no? Porque decía Santa Teresa que el convento de carmelitas es un pedacito de cielo, o si lo queremos decir de otra manera, un pedacito del Monte Carmelo que está en Tierra Santa, ¿sí?, ahí al lado de Haifa. Hoy los cristianos, y quiero aquí remontarme un poco a cómo empezábamos nuestra Semana Santa, recuerdan, el Domingo de Ramos, haciendo esa referencia a los distintos gritos que se estaban produciendo cuando Jesús llega a Jerusalén. Unos eran de alabanza y otros eran de condena, y otros que intentaban acallarlos. Precisamente Jesús al final proclamó: si estos callan, gritarán las piedras. Pues hoy, yo digo, los cristianos callamos, y acallamos esos gritos, o lo intentamos a veces, acomodando la historia a nuestra propia conveniencia. Y recuerdo precisamente una expresión del Papa Francisco en la noche de Pascua del 2018,
que nos recordaba precisamente desde Roma, siguiendo el argumento que yo les dejaba el domingo de Ramos. Les leo textualmente, dice: en medio de nuestros silencios, cuando callamos tan contundentemente, entonces las piedras empiezan a gritar. Y a dejar espacio para el mayor anuncio que jamás la historia haya podido contener en su seno. No está aquí, ha resucitado. La piedra del sepulcro gritó y con su grito anunció para todos un nuevo camino. Fue la piedra del sepulcro la primera en saltar y a su manera entonar un canto de alabanza y admiración, de alegría y de esperanza, al que todos somos invitados a tomar parte. Hermosa expresión y gran realidad. ¿Cuál es el problema? Que esa piedra, que aún hoy, 2000 años después, sigue gritando y sigue hablando, necesita interlocutores efectivos en el mundo. Necesita que nosotros le pongamos eco a esa voz para que muchos la puedan escuchar. Hoy se siguen queriendo acallar nuestras voces y la voz de aquella piedra. Uno de los ejemplos más clamorosos es el referido precisamente a la resurrección de Jesús. Permítanme que teorice un poquito aquí o que haga más doctrina. Algunos teólogos de nuestro siglo pasado y de nuestro siglo presente, en su intento muchas veces de conseguir que la fe cristiana esté plenamente integrada en los parámetros de la cultura contemporánea, han pretendido realizar una reinterpretación de la resurrección, de forma que la fe cristiana en la resurrección de Jesucristo no implicase la historicidad del sepulcro vacío o la revivificación del cadáver, en las apariciones de Jesucristo resucitado a los apóstoles, como si todo hubiera sido simplemente un hecho subjetivo o emotivo. Todo eso no sería más que construcciones literarias de los evangelios. Y en estos autores, la resurrección de Cristo se reduce a la experiencia subjetiva de que Jesús vive dentro de nosotros y de que inspira precisamente nuestra existencia y camino de eternidad. Digamos que es una teoría que nosotros venimos conociendo aquí en América Latina como teología de la liberación, pero en el fondo está negando la esencia de la fe cristiana. La respuesta de la Iglesia Católica ha sido contundente y nosotros tenemos que estar firmes con ella a la hora de rechazar este tipo de explicaciones que vacían de contenido la fe en la resurrección de Jesús. Miren, aunque la resurrección de Cristo supera obviamente el orden natural para entrar en una dimensión de trascendencia, es imposible interpretarla fuera del orden físico y es inadmisible la negación del hecho histórico sucedido en el sepulcro vacío de Jerusalén. ¿Cómo responde a esto la Iglesia? Miren, les pongo 3 datos simplemente que me parecen muy relevantes. A este tipo de interpretaciones racionalistas de la fe, ya en el año 1970, estamos hablando del entonces Pablo VI, ahora santo, convocó un simposio internacional de teólogos católicos bajo el nombre de Rexit, resurrección. Y se pretendía en aquel congreso, en aquel simposio, precisamente combatir la defensa de la fe en la resurrección, algo que después coronó Juan Pablo II, también santo hoy, con la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica que hoy tenemos. Y en él precisamente se confiesa la fe en la resurrección de una forma inequívoca, en plena sintonía con la tradición de la Iglesia. La fe de los discípulos no es el fundamento
de las apariciones de Jesús resucitado y del sepulcro vacío. Dice el Catecismo, justamente es al revés. Son aquellos acontecimientos históricos, el sepulcro vacío y las apariciones del Señor resucitado, el fundamento de la fe de los apóstoles. Por tanto, es un elemento totalmente objetivo, no subjetivo. Trae tu dedo, aquí están mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, le dirá Jesús a Tomás. Y posteriormente, entramos ya en el siglo XXI, en el año 2006, recuerdo que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española publicó una instrucción pastoral bastante interesante y muy rica en contenido que se llamaba Teología y Secularización en España, que la podíamos aplicar perfectamente a México o a toda América Latina, en la que salía el paso precisamente de todos estos errores que se venían produciendo con mucha nitidez. Y leo textualmente, en algunas cristologías se perciben los siguientes vacíos. Primero, una incorrecta metodología teológica por cuanto se pretende leer la Sagrada Escritura al margen de la tradición eclesial y con criterios únicamente histórico-críticos, sin explicar sus presupuestos ni admitir sus límites. Segundo, sospecha de que la humanidad de Jesucristo se ve amenazada si se afirma su divinidad. Tercero, ruptura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, como si este último fuera el resultado de distintas experiencias de la figura de Jesús desde los apóstoles hasta nuestros días. Cuarto, negación del carácter real, histórico y trascendente de la resurrección de Cristo, reduciéndola a la mera experiencia subjetiva de los apóstoles. Y quinto, oscurecimiento de nociones fundamentales de la profesión de fe en el misterio de Cristo, entre otras su preexistencia, la filiación divina, la conciencia de sí, de su muerte, de su misión redentora, de la resurrección, de la ascensión y de la glorificación. Si se dan cuenta, es un problema grave, pero es un problema con el que convivimos día a día. O sea, sin ir más lejos, aquí en la parroquia estamos vendiendo el libro de Jesucristo de Pagola, José Antonio Pagola, que precisamente fue prohibido por la Iglesia por todos estos temas, ¿sí? Porque no es capaz de conjugar la humanidad y la divinidad de Jesús como si fueran opuestas, ¿sí? O contradictorias. Por poner un simple ejemplo, podríamos poner muchos otros. La liturgia que celebramos este día, digo que es el compendio de nuestra fe y la razón de nuestra vida. Al final, terminando este triduo pascual, sintamos ese eco de aquellas palabras de Jesús que compendian todos estos días santos y los misterios que hemos celebrado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta es la gran verdad, hecha realidad en Jesucristo. Hoy es la fiesta, por tanto, del amor más grande. Y este es el sentido último de la obra de la redención que ritualmente hemos celebrado en estas horas. Decía Gabriel Marcel, uno de los grandes representantes del personalismo, del existencialismo cristiano, si lo queremos decir así, que básicamente lo que manejaba es la teoría de que a las personas y a los individuos solo los podemos comprender en sus situaciones específicas, en aquellas en las que ellos están comprometidos o implicados. Es decir, no podemos juzgar a las personas fuera de su contexto natural o fuera de su momento histórico, ¿no? Y de su experiencia personal del momento. Esa es la base del personalismo. Y decía Gabriel Marcel con estas palabras, ¿no? Lo que nosotros decimos quizá en un lenguaje más místico o teológico: amar a alguien es decirle, tú no morirás nunca para mí. Qué hermosa frase. Amar a alguien es decirle, tú no morirás nunca para mí. Gabriel Marcel. Y la muerte de Cristo no acabó en el sepulcro, sino que floreció para siempre en la resurrección, signo de su triunfo definitivo y precisamente primicia del nuestro. Esta es la realidad. Y
Otro gran autor, los que me escuchan con frecuencia saben que soy su fanático, Dietrich Bonhoeffer. Miren, la historia de la humanidad y del hombre, dice Bonhoeffer, es un grito unánime y muchas veces desesperado de resurrección. Y le leo textualmente: Pascua, se pregunta, nos preocupamos más de morir que de la muerte. Sócrates supo morir, Cristo venció la muerte. Qué gran diferencia. Saber morir no significa vencer a la muerte. No será nuestra capacidad de amar, sino la resurrección de Cristo, la que dará un nuevo viento que purifique el mundo actual. Y aquí es donde se halla la respuesta al dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Si algunos hombres creyeran realmente esto y se dejaran guiar así de su actividad terrestre, muchas cosas cambiarían, porque la Pascua significa vivir a partir de la resurrección. ¿No te parece que la mayor parte de los hombres ignoran de qué viven en el fondo? ¿De qué viven en el fondo? Me parece que es un pensamiento muy fuerte. Yo suelo aprovechar este pensamiento cuando hago un funeral, ¿no? Porque siempre me gusta citar a Bonhoeffer, porque es el que da una clave, ¿no?, radical para entender la vida y para entender la muerte desde la resurrección. Y esto lo dejo para otra homilía, obviamente no me voy a detener en ello, pero simplemente quiero hacer la alusión, porque la hemos leído también en los Hechos de los Apóstoles, volver a Galilea. ¿Recuerdan la homilía del Papa Francisco de volver a Galilea? Es decir, volver al inicio, volver a empezar de nuevo, volver al amor primero, pero ahora ya no es un camino que va hacia la muerte, sino rehacer todo de nuevo desde la perspectiva de la resurrección, del triunfo, desde la vida. Y entonces el planteamiento es totalmente, radicalmente distinto en cualquier vida humana. Y esta es la invitación que nos hace la Pascua. Volviendo, y termino al inicio de mi argumento, es decir, retomando la experiencia de esa peregrinación a Tierra Santa, creo que es necesario hacer una matización importante. En realidad, no es cierto que el sepulcro de Cristo sea el único sepulcro vacío del mundo. Y es importante que nunca perdamos de vista a nuestra Madre del Cielo, porque hay un segundo sepulcro vacío, el suyo. Existe un sepulcro, el de nuestra Madre, la Madre del Redentor, que está en Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos, junto al torrente Cedrón, donde se venera la tumba de la Virgen María. Claro, no somos nosotros los cristianos latinos los que tenemos ese templo, son los ortodoxos, ¿sí? No, los ortodoxos dicen que María murió, por tanto hay una tumba, ¿sí? Los católicos latinos decimos que María se durmió, y tenemos otra iglesia al lado de la Última Cena, en el Monte Sión, donde supuestamente María vivió con Juan después de la muerte de Cristo y de la ascensión al cielo, que se llama la iglesia de la Dormición, ¿sí? Sea como sea, sabemos que María fue pionera en este sentido, y cuando nosotros celebramos el 15 de agosto la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo, se nos recuerda que ella ha recibido ya ese don de la resurrección de una forma adelantada, igual que recibió también de forma adelantada, recuerden, ¿no?, esa inmaculada concepción. Mientras que el resto de todos los santos y también nosotros tendremos que esperar participar de esa resurrección de Cristo en la parusía final. Por algo ella es la madre del resucitado y participa directamente en esa obra redentora. Y esto es lo que nos invita también a nosotros a seguir sus pasos. El ejemplo, obviamente, de Jesús y sobre todo la fortaleza del seguimiento de María a lo largo de esta experiencia de muerte y vida. Quiero terminar aquí
para hacer honor obviamente a nuestras madres carmelitas, porque no se podía pasar este Triduo Santo sin hacer una referencia por lo menos a San Juan de la Cruz, ¿verdad? ¿Qué nos dice San Juan de la Cruz de la experiencia de la resurrección? Miren, voy a citar primero a von Balthasar, Hans-Urs von Balthasar, uno de los grandes teólogos del siglo XX, que nos habla precisamente lo que después San Juan de la Cruz nos lo va a decir en un lenguaje mucho más místico y por tanto poco asequible a los mortales. El encuentro con Jesús, está hablando de María Magdalena, dice, el encuentro con Jesús engendra caminos de búsqueda de hermanos para anunciarlo. María deja alejarse a su amado y en esa privación se encierra el mayor homenaje que una mujer haya hecho a un hombre, porque es Dios. Y esto lo podemos entender perfectamente, ¿no? Cuando Jesucristo le dijo a María, suéltame, que todavía no ha ascendido al Padre. San Juan de la Cruz lo expresa, como digo, de una manera mucho más mística. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Ahí está nuestro Santo Padre, San Juan de la Cruz. Pues queridos hermanos, feliz Pascua de Resurrección para todos.